Éxodo capítulo 20, versículo 13. En el versículo 12 tenemos el principio del respeto a la autoridad. Honra a tu padre y a tu madre. Pero en el versículo 13 vamos a ver el principio del respeto a la vida. Y dice ahí, no matarás. ¿Amén? Que es lo mismo que decir, no cometerás asesinato, no cometerás homicidio. Éxodo 20, 13. Amén. Ahí está ese principio. Segundo principio, dice, no matarás. Aquí tenemos el principio del respeto a la vida. Amados hermanos, todos los días somos testigos de cuánta sangre se derrama en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra parroquia. Entran a matar a vigilantes, a bomberos, nadie se salva. Todo eso, hermanos, nos lleva a enseñar la palabra de Dios y debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, los principios de Dios. El pueblo de Israel se dedicó tanto a conquistar la tierra prometida que se olvidó de enseñar estos principios. Y dice ahí en el libro, y se levantó una generación que no conocía a Jehová ni las obras que había hecho. Cuando el rey de Asiria se llevó a todo Israel y trajo gente de diferentes países, adoraban a sus dioses ahí en sus altares y Dios mandó leones para que los devoren. Y dice que estaban tan asustados que pidieron ayuda al rey, y el rey mandó un sacerdote para que les enseñe la ley del Dios de la tierra y así no mueran devorados por los leones. Hoy en día, ¿cuánta gente está muriendo devorado por el león? Usted sabe cuál es ese león, ¿verdad? El que vino a matar, robar y destruir, y que anda rugiente alrededor buscando a quien devorar, destruyendo a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestros jóvenes. Porque estos jóvenes crecieron sin principios. No les enseñamos el principio de honra a tu padre y a tu madre, sino que le hemos enseñado el principio de subyuga, gobierna sobre tu padre y tu madre. Porque hoy los padres hacen lo que los hijos dicen. ¿Se han dado cuenta? Si no, le hacen un berrinche y ellos terminan subyugando a sus padres, cuando es al revés. Decían nuestros abuelos, los pájaros le disparan a las escopetas. Así también no le hemos enseñado el principio del respeto a la vida. No matarás. Le enseñamos a matar. Cuando usted le da un teléfono para que estén matando en un juego de video, matando zombies, matando en Free Fire ahí, y luego ellos piensan que matar es un juego, su mente queda preparada, entrenada, distorsionada, creyendo que matar es un juego, y más aún si te pagan por hacerlo. ¿Y cuántos se involucran en este sangriento negocio de matar por dinero? Porque no han entendido que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aún matar por juego, aún matar por diversión, es matar. Porque Jesús dijo que la intención del corazón cuenta como la acción. Amén. Cuando habló del adulterio, dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya vamos a llegar a ese tema, ya cometió adulterio en su corazón. Solo el deseo de matar es lo mismo que haber matado. Y por eso este principio necesitamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que hay una ley puesta por Dios que dice, no matarás. Amén. No matarás. No puedes tú arrebatarle la vida a otra persona. No puedes tú quitarle la vida, apagar la vida de otra persona, y menos aún por dinero. Ni siquiera es por defensa propia o por venganza o qué sé yo, sino por dinero. ¿Y cuántos jóvenes están involucrados en la violencia, involucrados en el sicariato? Veía un video de cómo a los migrantes de Honduras, de Panamá, de Venezuela, los reclutan diciendo que le van a llevar a trabajar a unos campos, y realmente los llevan a trabajar para el narcotráfico mexicano, para los carteles, para la guerra que tienen entre ellos. Y ellos ya no saben cómo salir de ahí, porque solo sales muerto.
Qué importante es, hermanos, entonces, este principio. Que tengamos claro, que le enseñemos a nuestras generaciones que hay un Dios en los cielos, que está en el trono y que un día va a juzgar a vivos y muertos. Y que un día Él va a juzgar si usted ha derramado sangre. Amén. El único que tiene facultad para matar o quitar la vida es Dios. Amén. Eso es lo primero que resalta en este principio. Vamos a Primera de Samuel para leer un texto que dice ahí. Y dice una gran verdad. Recuerden que quien inspiró la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Primera de Samuel capítulo 2, en el versículo 6 dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Solamente Dios puede dar la vida. Amén. Él es el que nos da la vida. Él es el que permite que una mujer estéril pueda quedar embarazada y procrear. Es Dios quien da la vida y solamente Él la puede quitar. Aún Jesús dijo: no temas al que mata el cuerpo, pero el alma no puede matar. Teme a aquel que con cuerpo y alma puede enviarte al infierno. ¿Estamos aquí? Jehová mata, 1 Samuel 2:6, y Él da vida. Solamente Él puede matar o dar la vida, porque Él es el autor de la vida, porque Él es el dador de la vida. Amén. Es como que usted le da un teléfono a su hijo, ¿verdad? Pero luego se porta mal y le dice: dame el teléfono, ahora te lo quito. Y él decía a mi niña: si no practicas guitarra, no vas a ver televisión hasta que vuelvas a practicar guitarra. Yo le di la televisión, yo se la quité. Dios da la vida, Él puede quitarla cuando a Él le plazca. ¿Estamos aquí? Dios da la vida y Él puede quitarla a quien sea en el momento que sea. Es la facultad de Dios. Pero el hombre no tiene que quitarle la vida a otra persona. Amén. Solo Dios, porque es el dador de la vida y también porque Él es el juez de toda la tierra. Acompáñenme de nuevo a Génesis, en el capítulo 18. Encontramos esto. El libro de Génesis, capítulo 18. Vamos a leer desde el 23. Dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a esos 50 justos. Miren, Abraham era llamado amigo de Dios. Creo que solo un amigo tiene esa confianza de darte un consejo, ¿verdad? Imagínense Abraham dándole un consejo a Dios, ¿sí? La comunión, la intimidad que tenía con Dios. Él le llama a Dios el juez de toda la tierra. Y Dios es el juez de todo el universo. Amén. Ahora, el juez en la Biblia no es como nosotros los vemos hoy. Eso que se ponen su toga y están ahí en los juzgados, ¿verdad? Juzgando, ¿verdad? Tampoco es como la que dice caso cerrado, que pase el desgraciado. Ese no es un juez. En la antigüedad, los jueces eran los gobernantes, eran los reyes. ¿Recuerdan a Salomón con un niño ahí, las dos mamás reclamando? Y dijo: corten por la mitad. Y la verdadera mamá dijo: no, que se lo lleve ella, pero no maten a mi hijo. Los reyes fungían como jueces. Es más, después de la época
de Moisés, la época de Josué, viene la época de los jueces, donde ellos gobernaban, pero también juzgaban según la ley de Dios al pueblo. Ley puesta ¿por quién? Por Dios. Así como hay pastores y el príncipe de los pastores, ¿verdad? También hay jueces, pero hay el juez supremo que es Dios, el dador de la ley, el autor de la vida. Y Dios como juez hace lo que los jueces hacen, juzgan. La diferencia con Dios es que Él es justo y juzga con justa justicia. En Él no hay cohecho, soborno, a Él usted no puede engañar. Él es todopoderoso, omnipresente y omnisciente, pero Él es el juez. Y como juez, Él tiene que juzgar las leyes que Él mismo ha creado. Y hay una ley que Él puso: la paga del pecado es muerte. Así que como juez tiene que ejecutar esa ley. Él no puede retractarse a las leyes que Él mismo ha puesto. Amén. La paga del pecado es muerte. Por eso podemos ver que incluso Él determina el tiempo de la vida de las personas. En Génesis 6:3 Él dijo: y serán los días del hombre 120 años. ¿Por causa de qué? De que se había corrompido su corazón. También en Hechos 17:26 dice que Dios ha establecido los límites de nuestra habitación. Dios ha determinado cuántos días vamos a estar aquí en la tierra y nos vamos. Amén. Cualquier pretexto, cualquier gripe, un virus, lo que sea, nos llegó la hora y te fuiste. Es Dios quien da la vida y es Dios quien la quita. Hay personas que cuando no le llega la hora, hermanos, pierna rota, los ojos afuera, los intestinos afuera y viven. Pero hay otros que un mínimo golpecito y se fueron, porque llegó su hora. Dios le dijo que Él ha establecido los límites de nuestra habitación aquí en la tierra. Entonces, Dios como el creador, el dador de la vida y como juez, es su facultad dar la vida y quitarla. Usted no puede quitarle la vida a otro ser humano, solamente el juez, que es Dios. Hay gente que dice en muchos videos: ¿cómo es que un Dios de amor mata, asesina, comete genocidio, mata naciones enteras? Porque Él da la vida y Él la quita, y Él tiene una ley. La paga del pecado es muerte, y muchas veces dice hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los hijos muchas veces van a sufrir esas maldiciones generacionales. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, lo más importante que resaltar aquí es, primero, es facultad de Dios dar la vida y quitarla. Pero a nosotros Él nos dice: no matarás. Amén. Entonces, Dios había establecido esa ley. La paga del pecado es muerte. Por eso en Génesis 2:17 le dice a Adán: si comes de ese fruto, de cierto morirás. ¿Y qué hizo Adán? ¿Obedeció? No, ¿verdad? Desobedeció. Por eso en Génesis 3:19 dice: del polvo eres y al polvo volverás. Tenía que morir por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Y toda desobediencia es pecado. ¿Estamos aquí? Amén. Ahora, Adán y Eva no murieron en el mismo momento que pecaron. Murieron muchos años después. ¿Pero por qué? Dios pone algo hermoso en cuanto a la administración de la justicia, lo que se llama la muerte sustituta. En Génesis 3:21 dice que Dios vistió con pieles de animales a Adán y Eva. ¿De dónde sacaron las pieles? Ahora, ¿los animales estaban vivos cuando les sacaron las pieles? ¿Por qué pasaron con esos animales? Fueron sacrificados, se derramó la sangre de esos animales para que Adán y Eva sigan viviendo hasta cumplir su ciclo de vida en la tierra. Pero después de eso murieron físicamente, porque esa fue la ley de Dios. Dios da la vida, Él la quita. La paga del pecado es muerte. Pero qué hermoso ahí, Génesis 3:21, la muerte sustituta. Hay muchas muertes y derramamientos de sangre que vamos a ver en el Antiguo Testamento, en especial antes del diluvio. Usted puede ver, por ejemplo, en Génesis
4:8, como Caín mata a Abel. Y en el versículo 11 Dios maldice a Caín, dice: maldito serás, maldita la tierra por tu causa, y tú serás también maldito por esta causa. Y luego vemos que el descendiente de Caín pone la ley de la venganza y dice: bueno, a mí, si a Caín se vengarán 7 veces, conmigo será 70 veces. Si usted ha visto la película La punta de la lanza de los Aurani que mataron a esos gringos, ¿verdad? Hace muchos años. Estos pueblos se estaban extinguiendo porque se mataban entre ellos. Por ejemplo, si mataban al papá, los niños pequeños cuando crecían tenían que buscar a la tribu de los que mataron a su papá y exterminarlos. Y los que sobrevivían de esa tribu, cuando ya crecían y se hacían fuertes, buscaban a la tribu de los que habían matado a sus papás, ya tal vez ancianos ya, y los exterminaban. Y venían por años y siglos con esa costumbre de matarse unos a otros, una cadena interminable de asesinatos. Lo mismo ocurría, si se ha escuchado, en poblaciones como Manabí y otros pueblos, ¿verdad? Si mataban a un familiar, quedaba la ley de que al futuro los hijos o los nietos tenían que vengarse y tenían que matar. Eso empezó desde Lamec, el hijo de Caín. Y eso desató una gran violencia sobre la tierra. Miren lo que dice Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Desde el versículo 11. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la humanidad había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Jehová da la vida y Jehová mata. Porque la tierra está llena de ¿qué? De violencia a causa de la humanidad. Y aquí yo los destruiré con la tierra. ¿Quién creó al ser humano? ¿Quién le dio vida? Dios. ¿Quién lo exterminó? Dios. Pero dejó una simiente que fue a Noé y su familia, para que de ahí se volviera a poblar la tierra. ¿Cómo es que Dios es un genocida? Dicen algunos, y que mató a tanta gente en el diluvio. O sea, ¿cómo es que hay un Dios asesino, un Dios de muerte? Así lo llaman. Porque no entienden que Dios es santo, 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 y Él es justo, ¿sí? El cimiento de su trono es la justicia. Y Él juzga con justicia y le da a cada uno conforme a sus obras. Claro que Dios es amor, clemente, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, pero también como juez, Él tiene que ejecutar el juicio. Y eso fue lo que pasó con estas personas. ¿Por qué? Porque estaba llena de violencia. Y Jesús dijo que así serán los días antes de la venida, como en los días de Noé, llenos de violencia. ¿Qué es lo que más vemos hoy en nuestros días? Violencia. ¿Qué otra cosa vemos? Como en los días de Lot, homosexualidad. ¿Sí vio ese video de cómo los homosexuales hacían parodias de Jesús? Y alguien decía: ¿por qué no hacen de Mahoma, de Alá? Porque saben que los matan todos los musulmanes, pero como los cristianos no matamos, ellos se burlan del cristianismo. Vayan a burlarse del Corán, de Mahoma, a ver cómo termina, con bombas en todos los lugares donde ellos estén. Amén. Pero la otra semana vamos a hablar acerca de eso. Los cristianos no matamos, sino que amamos a nuestros enemigos. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, el Señor quita la vida de toda esa generación de antediluviana por la violencia, porque se estaban matando unos a otros. Y ahí es donde llegamos a lo que leíamos hace un momento, la lectura bíblica, en Génesis 9, donde el Señor da estos mandamientos acerca de la vida. Dice desde el versículo 3: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os he dado todo. Génesis 9:4: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis.
Está diciendo, no puedes comer un animal mientras está vivo o sin desangrarse, ni tampoco tomar su sangre. Amén. Pero miren lo que dice el versículo 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, ¿qué dice la sentencia? Por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hablamos las semanas anteriores acerca de Dios como autoridad, y Él delega esa autoridad. Amén. Y ahora Él está delegando la autoridad en el sentido de que si alguien mata a una persona, su hermano debe matar al homicida, debe vengarse. ¿Sí? La próxima semana vamos a ver cómo eso cambia en la gracia, ¿verdad? Ya no es ojo por ojo, diente por diente, sino ama a tu enemigo. Pero aquí en el Antiguo Testamento vemos que Dios faculta que si alguien mata a tu hermano, el pariente más cercano tenía que vengar esa sangre. ¿Estamos aquí? Por eso dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Incluso Dios no te va a demandar si matas a un animal, pero si un animal mata a un hombre, aún el animal tenía que morir. Imagínense, ¿no? Si un animal mata a una persona, el pobre animal tenía que morir también. Entonces, cuando un animal mataba a una persona, ¿sí? Tengo mal anotado la cita. Ese animal tenía que definitivamente morir. No podía perdonar la vida de ese animal, porque había derramado sangre de hombre. Entonces, si usted tenía un animal y lo había tenido suelto y el animal era agresivo, puede ser un toro, un perro, ahora usted tenía que matar a ese animal. Es decir, si un animal mata a una persona, ese animal muere. Si una persona mata a un animal, el hombre no muere. Si un hombre mata a otro hombre, si una persona mata a otra persona, también su sangre tenía que ser derramada. En otras palabras, Dios pone la pena capital como castigo por el asesinato o el homicidio. Amén. La pena capital. Hay estados en Norteamérica donde si usted mata a una persona va a la silla eléctrica o a la cámara de gas. Con la pena capital se castiga el asesinato, el homicidio. Hay muchos países que hoy están clamando por eso, por tanta violencia, de que se haga la pena capital, de que haya la pena de muerte para los que violan niños, para los que asesinan personas, para los que secuestran. Y bueno, no es una ley antibíblica si eso se aprueba, porque Dios la puso. Amén. Que el que derrame sangre, también por el hombre será derramado. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, y de mano del varón su hermano, demandaré la vida. Aquí viene una segunda parte que queremos resaltar en cuanto a esto. Que Dios establece la ley del vengador. Y el vengador viene a ser parte como juez. Recuerden que decíamos que Dios ha investido de autoridad al papá y a la mamá sobre los hijos. Pero también Dios ha investido de autoridad a los jueces para ejecutar las leyes de Dios. Y en el libro de Números 35 vamos a encontrar esta ley del vengador. Números capítulo 35. Ahí está Éxodo, está Levítico y ahí está Números. Números 35, donde habla de las ciudades de refugio. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 12: y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Si una persona mataba a alguien por accidente, huía a esta ciudad para que el vengador no lo matara, pero tenía que entrar primero a un juicio para ver si en verdad era inocente. Miren lo que dice el 16:
Números 35, 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en mano que pueda dar muerte lo hiriere, homicida es, el homicida morirá. ¿Cuál es la pena para el homicidio? La pena capital, la pena de muerte. El 19, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, lo matará. Amén. Entonces, está diciendo, y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Y usted puede leer todo el capítulo en casa, pero si era inocente, tenía que refugiarse ahí, en esa ciudad de refugio, ser protegido por los jueces, tener un justo juicio, y si era declarado inocente, que no lo mataban, pero tenía que vivir dentro de esa ciudad. Si salía de la ciudad, moría. Amén. Podía vivir, no lo mataban, pero tenía que vivir dentro de la ciudad de refugio. Esa era la ley en el Antiguo Testamento, para el caso de una persona que matare por accidente sin querer. Pero si lo hacía con premeditación y alevosía, como dicen los abogados, la pena era la muerte. Y seguimos viendo lo que dice Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Ahí les quiero ver. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 13, vamos a ver acerca de esto. Y hablamos acerca de Romanos 13. Acerca de Dios como el juez, pero delegando esa autoridad o esa facultad. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Qué dice? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Si usted va con un maletín con droga y todo eso y un arma, usted anda tranquilo. No, ¿verdad? Pero si se hace lo bueno, si no tiene nada que esconder ni nada que temer, usted anda tranquilo. El 4 dice, porque es servidor de Dios. ¿Qué ha sido la autoridad? Servidor de Dios. No es solamente un servidor público, un policía, militar, ¿sí? Un juez. Es servidor de Dios para tu bien, no para tu mal. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué cosa? La espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios aprueba una ley que cambió después. ¿Recuerdan cuando Pilatos le dijo, no encuentro ningún mal en este hombre, júzguenlo según sus leyes? No tengo por qué mandarlo a morir. Y ellos dicen, según nuestras leyes, él debe morir porque dijo que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Según nuestras leyes, él tiene que morir, pero a nosotros no nos es permitido matar a nadie. Así que haznos el favor de darle matando. Amén. En otras palabras, ya en la época de Jesús, el vengador ya no podía ser cualquier familiar cercano, tenía que ser las autoridades establecidas. Y eso es hasta el día de hoy. Si alguien mata a un familiar suyo, usted no puede ir y vengarse, sino tiene que ir ¿dónde? A las autoridades. Las autoridades, ¿qué van a hacer? Si estuviera vigente la pena capital en nuestro país, ahí llevan la espada. ¿Qué es la espada? Un arma. ¿Para qué sirve esa espada? Para matar. Hoy en día no usan espadas, usan armas de fuego, usan fusiles, usan pistolas, ¿verdad? Silla eléctrica, cámara de gas. Eso tiene la autoridad para ejecutar juicio. Entonces, ¿a quién le corresponde vengarse por una muerte ahora? ¿Al hermano, al familiar, al pariente cercano o a la autoridad? A la autoridad. Por eso dice que todas las autoridades han sido establecidas por Dios.
Ya desde la época de Jesús mismo, ya ellos no podían matar a una persona. Por eso es que ellos quisieron hacer una trampa con Jesús, ¿verdad? Esta mujer fue hallada en el pleno acto del adulterio y la ley dice que hay que matarla. ¿Qué dices tú? Pero si la ley dice, háganlo pues. Jesús le dijo, ¿verdad? Entonces ejecuten la ley, ¿verdad? El que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Si Jesús decía, no la maten, decían, este no es el Mesías, este quebranta la ley y es más amigo del emperador. Si Jesús decía, mátenla, luego los romanos mataban a Jesús porque nadie estaba facultado para dar muerte a otra persona, sino solo la autoridad. ¿Sí me hago entender? Así que ellos decían, aquí lo tenemos entre la espada y la pared a Jesús. Pero ¿qué hace Jesús? Hace que sus conciencias sean los jueces que ejecuten la sentencia de esa mujer. Y ahí entendieron que ninguno de ellos podía hacerlo, porque todos somos pecadores, porque no hay justo ni siquiera uno, y el único juez puro, santo es nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Tuvieron que entender eso. Ahora, ninguno de los que estaban ahí estaban facultados, porque todos pecaron. ¿Sabe por qué todos pecaron? Porque apedreaban a las mujeres completamente desnudas. Y si le hallaron en el pleno acto del adulterio, ¿usted cree que le dieron chance de cambiarse de ropa? Ella estaba desnuda. No hubo uno solo de los que estaban ahí que no la morboseó. Y por eso Jesús escribía en tierra y no miraba. Así que todos ellos habían pecado adulterio en su corazón. Y Jesús, ¿qué dijo? Que el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Y si esa mujer adúltera tenía que morir, ellos también tenían que morir. Así que ¿qué hicieron? ¿Sí? Mejor aquí corrió que aquí murió también, ¿verdad? ¿Sí? Dejaron la piedra y se fueron. ¿Sí? Entonces miren, dice el versículo 4, es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, hoy diríamos el fusil, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Y quiero que me acompañe ahí mismo a Romanos 12, este es para la otra semana, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Esto es para la gracia, ¿no? Para la iglesia. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando dice mía la venganza, ¿quién es el vengador? No el Avenger, por si acaso, ¿no? Dios es el vengador de la sangre. ¿Cómo va ahora a vengarse de esa sangre derramada? Por medio de la autoridad establecida. Amén. Por eso dicen, Dios tarda pero no olvida, la justicia llega, ¿sí o no? Y llega, y si la justicia de la terrenal no la alcanzó, el que hierro mata, a hierro muere, pero le llega la hora. Así que dice, tú no te manches las manos, ¿sí? Dios va a vengarse en cualquier momento. Por eso dice, mía es la venganza. Entonces, ¿quién es el vengador de la sangre? Dios. En el Antiguo Testamento faculta al pariente cercano a ser el juez que ejecute esa sentencia. Ya en la época de Jesús, las autoridades establecidas. Y a nosotros como creyentes, dice, ya no tienes la facultad de tú mismo vengar la sangre. Ahora yo soy el vengador y voy a utilizar ¿a quién? A la autoridad establecida. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es importante esto, hermanos. No matarás. Dios es el vengador. Y dice que teme porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La autoridad ahora trabaja o sirve a Dios como vengadora de las cosas malas que usted puede hacer, en especial del asesinato, del homicidio, del sicariato. En la Biblia había la pena de muerte, incluso para el secuestro de personas. Entonces, miren hermanos, hay que resaltar dos cosas de este principio. Primero, solo Dios tiene la facultad de dar la vida o quitarla. Amén. Por eso le quitó la vida a todos los antidiluvianos y por eso destruyó ciudades como Sodoma y Gomorra y luego las demás ciudades que fueron destruidas. Y hoy dice que la generación de ahora está reservada para el fuego de la ira de Dios, donde ya no va a llover agua, sino fuego
por tanta violencia, por tanta sangre que todos los días corre en las calles, no solo del Ecuador. Aquí nosotros estamos recién empezando. ¿Usted ha escuchado las favelas en Brasil? ¿Sí? He escuchado en México los carteles y cuántas cosas más, Centroamérica, ahí, Haití, todos esos lugares. Y ahí no se jubilan en tanta sangre que han derramado por años. Miren, El Salvador no ya está saliendo de ese hueco. Nosotros recién estamos entrando y estamos asustados. ¿Cuánta sangre se derrama todos los días en el mundo? ¿Cuántas guerras entre naciones solo por el petróleo, solo por el poder económico? Genocidios completos de personas. La sangre como corre en la tierra, y Dios es el vengador de esa sangre, porque a imagen de Dios es hecho el hombre y Él se va a vengar. Él va a venir a destruir la tierra como lo hizo en el diluvio, ahora lo va a hacer con fuego. Por eso es que Él dice: de tal manera amado Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué importante es que usted entienda este principio y le enseñe a sus hijos que nosotros no tenemos la facultad para quitarle la vida a nadie, ni por venganza, ni por dinero, ni por negocio, ni por ninguna otra causa. Amén. No tenemos esa facultad. Amén. Bueno, hay leyes terrenales incluso, y eso vamos a ver la otra semana, que te facultan matar en defensa propia. Amén. Pero como cristiano, incluso tendrías que tú poner tu vida, porque ya estás asegurado para Cristo. Pero ¿y el otro? Quiera Dios que tenga la oportunidad de salvarse, pero no tú quitarle la vida a otra persona. Bueno, eso va a ser difícil, porque en una situación tan extrema donde tú ves que van a matar a tu mamá o a tu hijo, a veces uno ya no piensa, solo actúa. Pero también la Biblia dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Usted puede ver en la Biblia cantidades de matanzas. Por ejemplo, Abraham, para liberar a Lot, mató a todos sus soldados enemigos. Usted ve cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra. Y hay otro texto hermoso en Génesis 22, la historia de Isaac, donde Dios vuelve a ratificar esto del sustituto. Y Dios le deja bien claro a Abraham y a su generación que Él no acepta sacrificios humanos. Habían pueblos sanguinarios donde a sus propios hijos sacrificaban, los desangraban o los quemaban en el fuego. Dios deja bien claro que Él no acepta sacrificios humanos, ¿sí? Y que puso un sustituto en lugar de Isaac, que era figura del que había de venir Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que usted ya no tenga que sacrificar animales en expiación por sus pecados, sino que Cristo, el Cordero de Dios, con una sola ofrenda, hecha una vez y para siempre, dice, nos ha santificado para Dios. Denle otro aplauso a Jesucristo. Aleluya. Las tribus de los incas, de los aztecas, de todas esas tribus, eran tribus sanguinarias, salvajes, que sacrificaban personas a sus dioses. El Señor, en la historia de Isaac, nos deja bien claro que Él no acepta sacrificios humanos, ¿sí? Que Jesús era el único sacrificio humano que vino a ser inmolado por nosotros. ¿Pero por qué? Porque Él era el único sin pecado. Por eso Él es la propiciación, el único que tenía la sangre propicia para salvarnos. Amén. Usted puede ver también diferentes situaciones que nos llevan. Por ejemplo, Esaú amenazó con matar a Jacob. Los hijos de Jacob matan a Siquem y a todo su pueblo por defender a Dina. Los hermanos de José quisieron matarlo, vivieron con el remordimiento por años de haber intentado matarlo y haberlo vendido. Faraón manda a matar a los israelitas tirándolo al río a los niños. Y luego, antes de llegar a la ley, hay un asesino que sale huyendo de Egipto y recibe la ley. ¿Cuál era? Moisés. ¿Sí? Moisés había aprendido de los egipcios, ¿verdad? ¿Sí? Me cae mal lo mato. Vio que un egipcio estaba pegando a un hebreo, ¿qué hizo? Dice que vio que no había nadie y lo mató, lo enterró en la arena. Pero el mismo que se salvó, el mismo que lo delató y tuvo que
huir. Y ahí es donde llegamos a Éxodo 20:13, donde ellos reciben, incluso antes de Éxodo 20, tenemos que Israel tiene una guerra con los amalecitas y van y pelean, defendiendo porque los de Amalek venían a matarlos. El Señor destruye y mata a los primogénitos en Egipto y luego ahoga a todo el ejército egipcio en el Mar Rojo. Miren cuántas muertes y matanzas encuentra usted en el Antiguo Testamento hasta llegar aquí a Éxodo 20:13, donde dice: no matarás. ¿Vamos aquí? Y el Señor, como le decíamos, es el único que tiene la facultad de dar la vida o quitarla. Pero asimismo Dios delega la autoridad. Vemos que después del diluvio Dios faculta al vengador de la sangre, el pariente cercano, a hacerle eso. Pero después, ya en la época de Moisés, cuando da la ley, faculta a los jueces. ¿Amén? Entonces, Éxodo 20:13, ¿verdad? No matarás. Luego, los jueces son facultados para matar. Es Éxodo 21, desde el versículo 12. Dice: el que hiriere a alguno haciéndolo morir, ¿qué pasará con él? Morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, como dicen los abogados, con premeditación y alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Por qué dice de mi altar lo quitarás? Porque si la gente iba al altar, creía que ahí no podían morir. Recuerden lo que pasó con Salomón y Adonías. Adonías fue y se agarró del altar. Dijeron: sáquenlo de ahí y mátenlo. De mi altar lo sacarás para que muera. El 15. El que hiere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. El 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, ¿de qué estamos hablando aquí? Secuestro y trata de personas. O si fuera hallado en sus manos, morirá. Imagínense, las personas que se dedican a secuestrar, a la trata de personas, según la Biblia, para ellos era pena capital, pena de muerte. Dice el 17: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Cuando dice morirá, no significa que iba a caer muerto, sino que los jueces iban a ejecutar esta sentencia. Los jueces tenían que hacer que murieran. Incluso los jueces usaban al mismo pueblo y decían que lo lapiden y morían. ¿Amén? ¿Recuerdan ustedes a Acán, que había robado el manto babilónico y los lingotes de oro? ¿Qué pasó con él? ¿Recuerdan? Lo apedrearon. Había un hijo de una extranjera que blasfemó el nombre de Dios. ¿Qué hicieron con ese muchacho? Lo lapidaron. ¿Sí? Entonces, cuando dice que muera, significa que eso estaba penado con la muerte. Pero, ¿quiénes ejecutaban esa sentencia? Los jueces. Y a veces el pueblo estaba facultado como juez o dado por los sacerdotes para ejecutar esa sentencia. Entonces, como que hubiera una contradicción. Dice: no matarás, y aquí me mandas a matar, ¿verdad? No, dice: no matarás por maldad, por soberbia, con alevosía, sino simplemente no mates. Amén. Pero si estás investido de autoridad, como los policías, los militares, los jueces, ellos podían ejecutar esa sentencia. El día de hoy ya no puedes tú mismo vengar la sangre de tu familiar, sino las autoridades establecidas. Dios es el vengador y Él lo hace por medio de las autoridades. No nos toca a nosotros, ¿sí?, hacer justicia por nuestras propias manos. Se ha escuchado la justicia indígena, ¿verdad? Dice: hizo justicia por sus propias manos. Ok, hiciste justicia por tus propias manos, pero ahora tú también eres un homicida, igual que al que mataste. Y tú vas a recibir de Dios el mismo castigo. La paga del pecado es muerte, ¿sí? Si alguien mata a un familiar y yo mato a ese asesino, ahora yo también me convierto en asesino. Soy tan igual como aquel asesino. Dice un libro histórico, no está en la Biblia por si acaso, que a Jesús le preguntaron: ¿por qué no matamos y hacemos guerra a los romanos?
Y que Jesús le dijo, ¿y cuál sería la diferencia entre ellos y nosotros? Si hacemos lo mismo. Amén. El Señor nos mandó a ser luz en medio de las tinieblas y ser la sal de la tierra. La otra semana vamos a hablar desde el aspecto de la gracia, desde el aspecto de las enseñanzas de Jesús, ya no desde el Antiguo Testamento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo entender este principio de no matarás? Hoy hemos entendido que Jesús, el Dios, es el único que está facultado, ¿sí?, para dar la vida, para quitarla. Y Él tiene su sentencia. La paga del pecado es muerte. Dios, que es autoridad y que Él establece la autoridad, ha puesto a las autoridades como servidores de Dios para que ejecuten como vengadores de la sangre o de cualquier cosa que usted haya transgredido. Amén. Entonces no nos toca a nosotros derramar sangre, hacer justicia con nuestras propias manos, sino dejar que las autoridades lo hagan. Si las autoridades son corruptas, si las autoridades se venden, ahora miren cómo los narcotraficantes no están ni media hora en la cárcel y ya salen, y un pobre hombre que no ha podido pagar la pensión para sus hijos se pudre en la cárcel. La injusticia que hay. Si tal vez usted es víctima de la injusticia porque las autoridades no le hicieron justicia, no se preocupe, dice el Señor, no te vengues por ti mismo, mía es la venganza, en su tiempo yo pagaré. Nadie escapa de la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Nadie escapa de la justicia de Dios. Pero es Dios quien faculta a las autoridades para ahora ser los vengadores de la sangre. Si tú por ti mismo te vengas, ahora eres también homicida y la misma autoridad también vendrá contra ti. Entonces, qué importante es que le enseñemos eso a nuestros hijos. El principio del respeto a la vida. No matarás. ¿Amén? No estamos nosotros facultados para matar. Y quiero terminar algo que me estaba olvidando. El Génesis 21-22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. ¿Quién tenía que ejecutar entonces? Los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás, ¿qué dice ahí? Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Cómo se llama esa ley? ¿Ah? La ley del talión. Y ahí nos vamos a quedar porque aquí mismo vamos a empezar la próxima semana con Jesucristo. ¿Sí? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley de la venganza, del vengador, que ahora eran los jueces los que tenían que ejecutar. Pero qué interesante el 22, cuando habla de la mujer embarazada. Hoy en día la mujer embarazada no necesita que nadie la golpee. Ellas mismas están exigiendo el derecho de matar a ese niño. Y si aquí dice que si moría la mujer y el niño, tenían que también morir ellos, o que tenía que haber una pena que le impusiese el marido, significa que Dios valora ese fruto en el vientre, esa vida en el vientre de la mujer. Y eso significa que el aborto es asesinato, es homicidio premeditado, con alevosía. ¿Estamos aquí? Y eso tiene que usted enseñarle también a sus hijas y a sus hijos. Porque puede decir el muchacho, ay, te empreñaste, ya pues aborta, ¿sí? O la chica va a decir, me empreñé, voy a abortar. Ahora la liberación femenina y la ideología de género y cuantas cosas más, y el feminismo pro-abortista. Así no, si eso está de moda, si eso es normal, ya es legal. Será legal por las leyes del diablo, que es el Dios de este siglo. Pero en las leyes de Dios es asesinato, es homicidio. Si alguna vez usted se hizo un aborto, venga a los pies de Jesucristo y pídale perdón porque usted cometió asesinato. Amén. Y enséñele a sus hijos, a sus generaciones, que el aborto es asesinato, que nosotros como cristianos nos oponemos contundentemente a esa ideología, a esas leyes aberrantes, porque Dios le llama homicidio, asesinato. Amén. Así que dice, mi embrión vieron tus ojos,
8 días es un embrión y Dios ya lo contempló y lo cuidó. Porque la vida es importante desde la concepción. Y la Constitución de la República defendía la vida desde la concepción. Y ahora están queriendo eliminar ese artículo en la Constitución para permitir el aborto. Amén. No matarás. El principio del respeto a la vida. No estamos facultados para quitarle la vida a ninguna persona. Amén. Así que, hermano, tenga claro eso. No matarás, no asesinarás, no cometerás asesinato. Vamos a darle gracias al Señor.